Hola, ¿qué tal está andando tu día? Pues en esta cápsula de lo que te voy a platicar son las acciones que podemos hacer las personas, como solemos decir, la gente de a pie, para ir frenando este proceso que está degradando al planeta y que suma al cambio climático. Porque hablamos mucho que los gobiernos, que las empresas, que las dinámicas de la economía, pero nosotros, ¿qué no estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos quedando sentados cómodamente sin tomar cartas en el asunto? Las primeras son cuestiones sencillas que casi todos conocemos. Hay que separar la basura, porque de esa manera es más fácil que se le pueda dar otro tratamiento para disminuir el impacto ambiental. Hay que reutilizar lo que podamos reutilizar, sobre todo cuestiones como las bolsas de plástico, los desechables. Por ejemplo, quienes tenemos mascotas, pues sabemos que las bolsas de plástico nos sirven para levantar sus heces o para guardar su alimento, y los platos desechables para darles de comer, ¿no? Tenemos que ahorrar agua, igual desde la primaria, al menos aquí en México así es, ¿no? Que te explican. No laves la escalera cubetadas, no laves el coche con manguera. Cuando estés lavando los dientes, no dejes abierta el agua de la llave, pon cubetas en la regadera para aprovechar el agua que cae y esa úsala para trapear o para el baño. Eso, digamos, es lo básico, lo que todos deberíamos conocer y hacer, porque realmente no requiere un mayor esfuerzo. Entrando a otras cuestiones. Uno, que también es muy conocido, es usar menos el automóvil, ¿no? Si quedas cerca, puedes ir a pie, puedes compartir el coche cuando vayas al trabajo, puedes usar el transporte público, pero hay otros dos medios de transporte que se deben priorizar, este, que se dejen de usar, ¿no? Más bien, más que priorizar, dejar de usar, que es el avión. Entendemos que en países como el nuestro, en continentes grandes, esto se vuelve complicado. Básicamente, Europa es el único que está exento de esta situación porque es un continente pequeño, porque casi no tiene grandes cordilleras. Entonces, para ellos es más sencillo construir trenes, que es lo que se dice. Si vas a ir a otro país, se debe priorizar el uso del tren y no el uso del avión. Entonces, es ahí un reto importante que los gobiernos deben de actuar, pero la gente debe de empezar a proponerlo y a presionar. Otra situación que ha estado muy en la palestra, utilizar menos de estos grandes barcos transatlánticos y que vayan cambiando el combustible que usan, porque usan el llamado combustóleo, que es altamente contaminante. Entonces también se les ha puesto en el ojo del huracán. ¿Cuál es el punto con el transporte marítimo? Que casi todas las mercancías que consumimos a nivel mundial son transportadas en barcos. Así que es un tema que nuevamente impacta lo económico. Y, insisto, los gobiernos deben de actuar, pero la gente, uno, debe de poner el ejemplo con sus acciones y dos, debe de encontrar los métodos para proponer y presionar a los gobiernos y a las empresas a cambiar. Otra acción que nos mencionan mucho es comer menos carne. Eh, el ganado tiene un gran impacto. Uno, porque suelta la capa superficial del suelo, lo cual lo va degradando, lo cual favorece que el carbono que está contenido dentro del suelo vuelva a la atmósfera y va matando la materia orgánica que vive en la parte superficial. Entonces, además, en el caso de las vacas, ellas, parece chiste, pero es real, producen una gran cantidad de gases que también suman al cambio climático. Por ejemplo, en Brasil existen más animales de ganado que personas. Y estamos hablando que Brasil es el sexto país más poblado del mundo, con poco más de 200 millones de habitantes. O sea, imagínense cuánto ganado hay en ese país. Eh, Otra cosa que debemos erradicar, los desechables. Así como también se habla, por ejemplo, de ya no envolver los regalos, envolverlos en periódico, simplemente llevarlos en una bolsa reutilizable. En nuestras fiestas no debemos utilizar los desechables. Las empresas, las escuelas deben de poner el ejemplo. En México, ¿de qué se habla que es muy nuestro? Usar hojitas de maíz, como lo hacemos en los tamales. Entonces, en vez de que te sirvan tu pastel o el picadillo en un plato de unicel, que te lo sirvan en una hoja de maíz, que evidentemente es biodegradable, ¿no? También debemos de dejar de desperdiciar tanto. Por ejemplo, cuando vamos a ciertos lugares a comer,
se estila que sean platillos a veces demasiado grandes, que no te vas a acabar y que solo estás generando desperdicio y que estás aumentando el consumo. También debemos como sociedad entender que debemos exigir más áreas verdes. Debemos de hacer que nuestros parques sean jardines nuevamente y no sean estas grandes planchas de pavimento, porque el pavimento guarda el calor y además el tener menos áreas verdes, pues hace que la tierra se caliente, que se produzca menos oxígeno. Y un tema que quizá no tiene que ver tanto con el cambio climático, pero que sí es importante, que el pavimento evita la filtración, cosa que un jardín pues, no va a hacer. Por último, pues está que alarguemos la vida útil de la ropa y de nuestros electrónicos, que no seamos tan consumistas y no desechemos tan rápido lo que compramos. Eso es un punto fundamental. Está ahí dentro de la piedra angular. ¿Qué tenemos que erradicar hablando de la ropa? La fast fashion. Tenemos que erradicar estas marcas que sacan ropa que es desechable, que se te rompe en 1 o 2 años y que la compramos porque es relativamente barata. Eso debe de estar ya fuera de nuestras costumbres. Y de la misma manera, debemos de saber cuáles marcas son cero amigables con el ambiente y dejar de consumirlas. Entender que como población tenemos el poder ante las empresas. ¿Cómo puedes presionar a una empresa? Pues mediante el consumo. Y simplemente piensen en estos establecimientos que antes te rentaban películas y que hoy en día ya no existen porque la gente no las renta. ¿Por qué desaparecieron? Porque la gente las dejó de consumir. ¿Qué pasaría si la población realmente tomara conciencia, se pusiera en acción y dejara de consumir ciertas empresas que dañan la naturaleza? Pues las empresas tendrían que cambiar o desaparecer. Bueno, entonces, pues esto que les mencioné es lo que como población podemos hacer para disminuir nuestro impacto ambiental y ayudar a que el planeta pueda seguir debajo del 1,5 grados de aumento de temperatura y evitar así una catástrofe planetaria. Bueno, si tienes algo que compartir, pon en la caja de comentarios y te deseo un muy buen día. Hasta luego.